book in the Bible. No, el tercero. Third, sorry. Ajá. Levíticos, ahí está fácil de encontrarlo. Y vamos a leer un versículo 2, Levítico 6, We're going to read Leviticus 6, del 12 al 13. chapter 6 from verse 12 to 13. Dice la palabra de Dios: el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. The word of God says in verse 12, "And the fire upon the altar shall be burning in it, it shall not be put out, and the priest shall burn wood on it every morning, and lay the burnt offering in order upon it, and he shall burn thereon the fat of the peace offerings." El 13, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. 13 says, "The fire shall ever be burning upon the altar, it shall never go out." Que vamos a orar, hermanos. Let's pray, brothers. Padre, en el nombre precioso de Jesús, Father, in the precious name of Jesus, te damos gracias por esta mañana. we thank you for this morning. Gracias por tu palabra, Thank you for your word, que la hemos abierto that we have opened it, y eres tú hablándonos al corazón. and you are the one talking to our hearts. Ahora te pedimos, Now we ask you, como niños, que entendamos lo que tú nos dices. as children, that we may understand what you say to us. Ayúdanos a obedecerla, Help us to obey it. ayúdanos a entenderla, Help us to understand it. ayúdanos a aplicarla a nuestras vidas. Help us to apply it to our Que no lives, solamente seamos oidores, that we may not just be listeners, sino que la llevemos a la obra. but that we also may make it Te pido en esta mañana I ask you in this que morning tú nos despiertes, that you wake us up, que tú nos levantes, that you lift us up, que tú nos incomodes, that you make us uncomfortable, que tú nos ayudes and that you help a us comprender y a entender to understand and apprehend esta palabra. the word, Que seas tú hablándonos al corazón. that it may be you speaking to our De otra heart. manera es en vano todo lo que yo diga, Padre. In other words, everything I say shall Solo be soy tu in vain. herramienta I'm just your tool, para hablar lo que está escrito. so I can speak of what's already written. Te pido en el nombre de Jesús I ask you in the name of que Jesus sea tu Espíritu Santo that it may be your Holy Spirit moviéndose en este lugar, moving itself in this place, ayudándonos a entender helping us to lo que understand tú quieres que entendamos. what you need us to Te understand. pido por cualquier distracción, I ask you for any distraction, cualquier pensamiento que no esté enfocado en ti, any thought that may not be que focused in you, desaparezca to disappear, y que solo tengamos un enfoque and that we may only have one en lo que es focus, tu palabra. which is on your En el word. nombre precioso de Jesús In the precious name of te lo Jesus, pedimos. we ask you. Amén. Amen. Ok, hermanos, pueden tomar asiento. Okay, you may have a seat. Ahora sí, les pido que pongamos atención a lo que acabamos de leer. Okay, I ask that we pay attention to what we just read. Recuerden, cada vez que venimos aquí, Every time we come here, es la palabra de Dios the word of God la que nos trae la enseñanza. is what brings us the teaching. Yo les comparto muchas veces mi testimonio. Many times I share my testimony. Yo, como un buen católico que era, Me, as a good Catholic that I was, nunca leí la Biblia. I never read the Bible. Y ese es uno de los problemas muy grandes que todavía hay en la religión. And that is one of the big problems that still exist in religion. Que estamos llenos de creencias, That we're full of beliefs, pero a veces no leemos la Biblia. but sometimes we don't read the Bible. Porque nadie nos enseñó a leerla, tal vez. Because maybe nobody taught us to read it. Y si a veces la queremos leer, And sometimes if we want to read it, nos da sueño. we get tired. Gente dice, no la entiendo, Some people say, I don't understand it. es confusa, It's confusing. y la cerramos. And we just close it. Y ya no la volvemos a abrir. And then we don't open it again. Pero la palabra de Dios dice But the Word of God says, que la Biblia the Bible es el único libro en la historia is the only book in history que cuando la abrimos, that when we open it, su autor, que es Dios, the author, who is God, está a un lado de nosotros is on the side of us para hablarnos de ella. to speak to us about it. Ustedes pueden leer eso en Hebreos 4:12. You guys can read that in Hebrews 4:12. Ahí dice, pero no vamos a ir a ese tema. It says it there, but we won't go there now. Por eso se les aconseja siempre a todos los hermanos This is why I always urge all of you brothers and sisters, traer la Biblia, bring your Bible, un cuaderno a notebook, y un lapicero and a pen para hacer notas. so we can take notes. Porque dicen las estadísticas Because the statistics say que aquellos que no toman notas, those who don't take notes, cuando van a un estudio, when they go to a Bible una study conferencia or a conference o a la iglesia, or even to church, lo que se te comparte what's shared to you solo dura en tu mente o corazón only lasts in your mind or even your 15 heart minutos.
15 minutes, y desaparece. and then it goes away. Por eso es que allá afuera That's why out there, no se sabe quién es cristiano we can't tell who's Christian y quién es incrédulo. and who is a disbeliever. Porque cuando no aplicamos la palabra a nuestras vidas, Because when we don't apply the word to our cuando no life, tomamos notas, if we don't take notes, se nos olvida. we forget. La Biblia dice eso. The Bible says it. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola del sembrador? Do you remember the word of the planter? Dice que parte de la semilla cayó en el camino. It says part of the seeds fell in the line. Vinieron los pájaros The birds came y se comieron la semilla. and they ate the seeds. Y la semilla representa la palabra de Dios, The seed represents the word of God, que cae en nuestro corazón. that it lands in our heart. Si no la abrazamos, If we don't hold on to si no it, la tomamos, if we don't grab it, en esta parábola los pájaros representan al diablo. in that story the birds are representing Satan. Y dijo el Señor Jesús, los pájaros que se comieron la semilla Jesus Christ said the birds who took those seeds representa al diablo que viene represent the devil who y comes, te quita lo que has escuchado en tu corazón. and he takes from you what you just heard in your Por heart. eso es importante. That's why it's important. El tema que les quiero compartir hoy, The topic that I want to share with you today, como acabamos de leer, like we just read, el fuego arderá continuamente en el altar. the fire shall continue to burn in the altar. Y el tema que les quiero compartir con ustedes es aviva el fuego que hay en ti. The topic that I want to share with you guys is keep alive the fire that's inside you. Les quiero dar algunos ejemplos pequeños I want to give you some small examples. para luego entrar a lo que Dios nos quiere ayudar a entender. So then with that we can enter what God's wanting us to understand. Les voy a dar un ejemplo de lo que vamos a estudiar hoy en esta mañana. I'll give you one example of what we're going to study this morning. Ustedes conocen los equipos de deporte, ¿verdad? You guys know about sports teams, correct? Una de las cosas primeras que hace un equipo de deporte, sin importar qué deporte sea, One of the first things a sports team does, no matter what sport it is, buscan un grupo que se llama porrista. they look for a group called the cheerleader. ¿Han escuchado ustedes eso? Have you heard of that? La porra. The cheer. ¿Cuál es el trabajo de la porra en un equipo? What is the job of the cheerleaders on a team? Estar animando al equipo, ¿sí o no? To be encouraging the team, is that not right? De repente, un jugador cae Once in a while a player may fall y se quiere quedar tirado and they want to stay down, y la porra empieza a hablarle. and the cheer starts to speak to him. Aquella persona a veces no puede caminar muy bien, That person may not be able to walk well, pero la porra lo anima. but the cheer La porra lo levanta. The cheer lifts him up. De repente el equipo va perdiendo The team may be losing, y la porra se levanta más fuerte. and the cheer gets up ¿Y stronger. cuál es el trabajo? Tú puedes, And what is their job? To let them know they can tú do it. puedes. You can do it. Y logran motivar a ese equipo And they're able to motivate that team de tal manera que sacan fuerzas a certain way that they bring strength para levantarse. to be able to lift up. Ya sea que pierdan o ganen, Whether they lose or win, la porra tiene que hacer su trabajo. the cheer must do their job. Y ustedes ya saben cómo funciona eso, ¿eh? And you guys know how that works. Y es súper importante. And it's very important. Un equipo no puede trabajar sin su porra. A team may not be able to function without their cheer team. La porra es importante en la vida del equipo, The cheer is very important in the life of that porque team. la porra le da vida al equipo Because the cheer gives life to the team a través de la motivación, behind the motivation. para que se vayan hasta el minuto final. So they can go to the last final minute. También tenemos en el boxeo. Also in boxing, En el boxeo, ¿quién es el que motiva al que está peleando en el ring? in boxing, who motivates who's in the ring? Su entrenador. The trainer. Un boxeador no puede ir a pelear sin su entrenador, A jamás. boxer may never go to box without a trainer. Ustedes han mirado, ¿verdad? Yo me imagino algunos hasta pierden de venir a la iglesia por mirar el boxeo, ya So sé. you guys have seen, right? I imagine some of you may miss church to watch Entonces the no box. necesitan que les explique mucho cuál es el trabajo del entrenador, ¿verdad? So you don't need me to explain too much what the trainer's job El is. boxeador puede estar todo morado, los ojos ya sin poder ver, The boxer may be bruised up on the eyes and maybe y can't el see. entrenador está echándole vaselina, And the trainer's putting y Vaseline, tú puedes, and you can do y it, levántate, and get up, y aquel hombre se levanta. and that man gets up. Porque de alguna manera el entrenador le transmite vida, Because some way that trainer transmits life to le him. transmite ánimo. He transmits En encouragement. otras palabras, le da ese fuego In other words, he gives him that para que fire se levante. so he can get up. ¿Ok? Ok, hermanos. Okay, brothers? Antes de que existieran los cerillos,
Before matches existed, antes de que existieran los encendedores before lighters existed, y la luz que se está quemando aquí, and the light that we have burning here, ¿cómo creen que hacían el fuego? how do you think they made fire? Dos cosas usaban. Two things is what they used. Dos trozos de madera Two pieces of wood que tallaban y tallaban y tallaban. that they would scrape and rub and rub. ¿Se pueden imaginar ustedes eso? Can you imagine doing this? Pasaban horas tallando tal vez, Sometimes maybe they spent hours rubbing them together, o dos piedras or two rocks. que tenían que golpear fuerte They had to hit hard against hasta que each other saliera una chispa until they got a spark, y prendieran el pasto seco. and then they could light the dry grass. Ahora, yo te pregunto algo. Now I ask you something. Si tú hubieras estado en esos tiempos If you would have been in those times, y tu comida que te preparara tu esposa dependía del fuego que encendieras and the food that your wife prepared depended on that fire that you may light, y te costara 2-3 horas hacer un fuego, and it would cost you 2 to 3 hours to light the fire, una vez que lo lograras encender, once you were able to make it light, ¿lo ibas a dejar apagar? would you let it turn off? Si de ahí dependieran las tortillas y la comida que te comieras. If your tortillas and food depended on that, Pongamos atención en esto. let's pay attention to this. Eso es lo que está hablando el Señor. That's what God is talking about. El fuego en el altar no se apagará. The fire in the altar shall not be shut off. Estamos hablando del Antiguo Testamento, We're talking about the Old Testament, antes de Cristo. before Christ. No existía la iglesia, The church did not exist yet. no existía tampoco el templo todavía. The sanctuary didn't exist yet either. Pero cuando las personas se reunían para alabar a Dios, But when people would gather together to adore Dios God, quería que se le construyera un altar. God wanted there to be an altar built. En ese altar tenían que traer sacrificios de animales. In that altar, you had to bring sacrifices of animals. Tenían que ser animales perfectos. They had to be perfect animals. Y cuando mataban al animal, When they would kill the animal, después de que el fuego estaba bien encendido en el altar, after the fire was burning great in the altar, ponían la carne ahí they would put the meat there para que se asara, so it could grow, se quemara it could burn. y todo ese humo, ese olor fragante All that smoke and the fragrance of the smell subiera a la presencia de Dios. would go up to the Lord's presence. ¿Alguien de ustedes por ahí cuando termina de trabajar Some of you there, when you finish working, ha pasado por algún lugar donde están asando carne asada? have you driven by a place where there's cooking steak? Se te van las narices para allá, ¿sí o no? Your nose follows it, right? Especialmente si traes hambre, ¿verdad? Especially if you're hungry. La carne asada desprende un olor fragante, hermoso. The grilled steak lets out a great smell. Bueno, en el Antiguo Testamento, In the Old Testament, Dios requería ese sacrificio. God required this type of sacrifice. Porque ese sacrificio en el futuro Because that sacrifice in the future nos iba a representar el verdadero sacrificio. would represent to us the real Que sacrifice. ustedes ya saben quién fue, ¿verdad? And you guys know who it was, correct? En el altar de la cruz, In the altar of the cross, ¿quién fue crucificado? who was crucified? Nuestro Señor Jesucristo. Our Lord Jesus Christ. El Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. The Lamb of God who came to remove sin from earth. Ahí en el altar de la cruz, In the altar of the cross, ahí el Hijo de Dios murió. there's where God's Son died. ¿Y saben por qué? And you know why? Por cada uno de nosotros. For each and every one of us. Por eso es que se nos enseña y se nos motiva una y otra vez. That is why it's shown and taught to us once and once again. Ven al altar, Come to the altar. ven a la iglesia, Come to the church. aviva ese fuego que hay en ti. Realive that fire that's in you. Porque Dios es lo que está diciendo. Because God is the one who's saying this. Ok, el trabajo de los sacerdotes en el Antiguo Testamento The job of the pastors in the Old Testament era de asegurarse que no faltara fuego en el altar. was to assure themselves that the fire would not be low or missing at the altar. Día y noche Day and night. tenían que estarle echando leña They had to be adding wood a ese altar, to that altar. porque así lo requería Dios. Because that is what God required. Dios no permitía la flojera, He did not permit laziness. Dios no permitía la tolerancia. He did not permit intolerance. Ustedes ya escucharon, hermanos, You already heard, brothers and que en sisters, el Antiguo Testamento that in the Old Testament, era ojo por ojo it was an eye for an y eye diente por diente. and a tooth for a tooth. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? Dios God quería las cosas estrictas al pie de la letra.
He wanted things strictly word by word. No me malentiendan, Don't misinterpret this. Dios no ha cambiado, God hasn't changed. pero hoy estamos aquí por su gracia. But today we're here only for His grace. En el Antiguo Testamento era bajo la ley, In the Old Testament, it was under the law. hoy después de Cristo es bajo la gracia. Today, after Christ, it's under the grace. Por eso fuimos al Antiguo Testamento a leer en Levíticos This is why we went to the Old Testament to read Leviticus. este ejemplo del fuego en el altar. This example of the fire in the altar. Porque en un momento vamos a pasar al Nuevo Testamento. Because in a moment we're going to go into the New Testament. ¿Y qué representa ese fuego? And what that fire ¿Y qué represents. representa ese altar? And what that altar ¿Y qué represents. representa eso de que avive el fuego que hay en mí? And what that represents of maintaining alive the fire in you. Porque así se trata el tema de esta mañana. Because that is what the topic is about this morning. Aviva el fuego que hay en ti. Keep alive that fire that's inside you. Ok, entonces, en el Antiguo Testamento, In the Old Testament, Dios había designado grupos de personas God had assigned groups of people para que le sirvieran en la iglesia o en el templo. so they could serve Him in the church or in the sanctuary. Había un grupo específico que se llamaban los levitas. There was a group specific that was called the Levites. Esos levitas, el trabajo de ellos era la alabanza. The job of them was the worshiping and song. Ellos no podían hacer otra cosa. They could not do anything else. Pero aquí el grupo de los sacerdotes But here the group of the soldiers, sacerdotes, era del sacrificio y del fuego en el altar. was the sacrifice and the fire in the altar. Los sacerdotes recibían los animales, They would receive the animals. tenían un altar donde les cortaban el cuello, They had an altar where they would slit the throat of the la animal. sangre que salía de los animales The blood that would come from the las animal, ponían en un frasco. they would put it in a container. Esa sangre la llevaban al lugar santísimo, They would take that blood to the holiest que place, era la parte interior del templo más profundo, which was the interior part of the sanctuary, donde estaba la presencia de Dios. the deepest place where Jesus or God's presence was. Entonces el trabajo de los sacerdotes, And then their job was asegurarse que el fuego no se apagara. to make sure that that flame didn't die. Ok, hermanos, Okay, brothers and sisters. la Biblia enseña The Bible teaches us que una vez que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, that once we accept Christ in our heart, nosotros nos convertimos en cristianos. we become Christians. Hay muchos que no entienden el concepto cristiano. A lot of people don't understand the concept of Les voy a dar un Christian. ejemplo. I'll give you an example. Si yo vengo de México y nací en México, If I come from Mexico and I was born in Mexico, ¿cómo se me llama? Mexicano. what am I called? Mexican. El que nació en América, americano. The one who was born in America is American. Okay. Por eso es que cuando aceptamos a Cristo, That's why when we accept Christ, ahora soy cristiano. now I'm a Christian Pertenezco a Cristo, because I belong to Christ, no a una religión. not to a religion. Las religiones afuera se llaman cristianas, ellos. The outer religions call themselves Christians. Por ejemplo, For example, los testigos de Jehová dicen, somos testigos de Jehová cristianos. Jehovah's Witness call themselves Jehovah's Witness Christians. Los mormones dicen, somos mormones cristianos. Mormons say we're Christian Mormons. Los católicos somos católicos cristianos. Catholics may say we're the Christian Catholics. Eso no existe en la Biblia. But that doesn't exist in the No Bible. está en la Biblia. It's not written in the Bible. En la Biblia dice que cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, The Bible says when I receive Christ in my heart, yo dejo de pertenecer a cualquier grupo religioso I stop belonging to any religious group, y ahora soy cristiano. and now I'm a Christian. Porque Cristo dio su vida por mí. Because Christ gave His life for me. Cristo me compró con su sangre. Christ bought me with His blood. Ahora soy de Cristo And now I belong to y se me Christ. llama cristiano. And I am called a Christian. Ok. Bueno, como cristiano, As a Christian, Dios me da muchos privilegios. God gives me many privileges. El primero es de servirle a Él, The first one is to serve Him, de congregarme, to gather here, de aprender su palabra. to learn about His Word. Pero también Dios me ayuda a entender But God also helps me to understand que mi vida como cristiano that my life as a Christian también tiene responsabilidades. also has responsibilities. Y la Biblia dice que cada uno de nosotros, The Bible says that each and every one of us, tanto mujer como hombres, man or woman, en Cristo somos uno. in Christ we are one. Ya no hay diferencia. There's no differences. Pongamos atención. Let's pay attention here. Antes de Cristo, Before Christ,
La mujer era tenido por nada, la mujer era despreciada hasta más no poder, The woman couldn't do anything. She was actually neglected as much as she could. maltratada y abusada. Mistreated and abused. Ustedes ya saben esto, ¿verdad? You guys know this, correct? De tal manera que cuando trajeron a la mujer que fue encontrada en el acto de adulterio, To a certain way that when they brought the woman who was caught with cheating a la mujer la querían matar. or adultery, they wanted to kill her. La Biblia dice The Bible says que los dos tenían que morir, that both of them had to el die, hombre y la mujer, the man and the woman, que cometían adulterio. that were committing the adultery. Pero ¿por qué los fariseos nada más trajeron a la mujer? But why did the Pharisees only bring the woman? ¿Por qué no trajeron al hombre? Why didn't they bring the man? Y así muchos ejemplos tenemos, And we have a lot of examples donde like la this, mujer era despreciada, where the woman is neglected. no le daban su lugar. They never gave her her place. El hombre se podía divorciar por cualquier tontería, The man could get a divorce for any dumb podía reason. dejar a su mujer. He could leave his wife. Cuando vino Jesús dijo, no puede ser eso así. When Jesus came, he said it can't be this way. Bueno, les comparto eso I share this with you porque la Biblia dice because in the Bible it says, que ahora como cristianos, now as Christians, nosotros también we as well somos sacerdotes. are God's soldiers or sacerdotes. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Let's see what it says in the Bible. En Primera de Pedro, In 1 of Peter, en el Nuevo Testamento, it's going to be in the New Testament. Primera de Pedro 2:9, 1 of Peter 2:9. dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. It says, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Pongamos atención. Let's pay attention. ¿Qué acabamos de leer? What did we just read? Que yo como cristiano, That I as a Christian, yo pertenezco I belong al sacerdocio de Dios. to the sacerdotism of God. Ok, el trabajo del sacerdote que leímos en Levítico The job of them that we have read in Leviticus, era asegurarse que el fuego no se apagara en el altar. it was to make sure that the flame would not be dimmed in the Ahora altar. como cristiano, Now as a Christian, Dios dice que yo pertenezco a ese sacerdocio God says that I belong to that nation, y yo soy sacerdote. and I am part Tú of eres it. sacerdote. You are as well. Pero ¿cuál es el trabajo de nosotros hoy en día? But what is our job today? El trabajo de nosotros hoy en día Our job today es el mismo. is the same. Asegurarte Make que el sure fuego no se apague en el altar. that flame does not dim in the altar. ¿Qué representa el fuego en la Biblia? What does the fire represent in the Bible? ¿Alguien sabe qué representa? Does one of you know what it represents? El fuego representa la presencia de Dios. The fire or the flame represents the presence of God. Ustedes lo pueden leer, anoten. You guys can read it, take note. Éxodos 3:2, Exodus 3:2 Daniel 3:25. and Daniel 3:25. En Éxodos 3:2 dice así: In Exodus 3:2 it says, Moisés andaba pastoreando las ovejas. Moses was pasturing the lamb. De repente mira una zarza encendida que no se apaga. All of a sudden he saw a flame that would not go down. Ardía y ardía y ardía. It burned and burned. No se consumía. It wouldn't No se consume, apagaba. and it wouldn't turn off. Y se acerca And once he comes close, y Dios le habla en medio de la zarza. God speaks to him from La the presencia de Dios estaba en ese lugar. God's presence was there. Y Dios le dice a Moisés: And God said to Moses, quítate el calzado take the sandals porque el lugar donde estás es santo. off your feet because the Porque place la is presencia de Dios holy, estaba ahí. because God's presence was there. El fuego representa la presencia de Dios. The flame represents God's presence. En Daniel capítulo 3, In Daniel chapter 3, versículo 25, verse 25, dice que el rey Nabucodonosor, it says that the God of the king Nabucodonosor, Cananza, un rey malo, the kingdom of them, it's a bad king. echó al fuego del horno He put into the flame of the oven a 3 siervos de Dios. 3 servants of God. Pero antes de meterlos al fuego del horno, But before putting them in the flame of the oven, mandó a calentarlos 7 veces más de lo debido. he said for it to be heated up 7 times more than the usual. Y después de calentarlo, metió a los siervos de Dios. And after heating it, he put God's servants in there. Y dice que en medio de ese fuego And it said in the middle of that fire, se paseaba un cuarto
personaje, there was a fourth person in there, y era la presencia de Dios, and it was the presence la of God. presencia de nuestro Señor Jesucristo The presence en of our medio Lord del fuego. Jesus Christ was in the middle of that fire. El fuego en la Biblia, The fire in the Bible, en algunos aspectos, siempre va a representar la presencia de Dios. in some aspects, will always represent the presence of Pero God. no confundamos eso con el infierno. But let's not confuse that with hell. Bien importante. That's very important. Ok, hermanos. Entonces, si nosotros somos sacerdotes de Dios, Brothers and sisters, if we are the ambassadors or what, assets of God, y el fuego representa la presencia de Dios, and if the flame or fire represents the presence of God, entonces como cristianos, ¿cuál es mi trabajo? as a Christian, what is my work or my job? ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? Ok, como cristianos les voy a hacer una pregunta. As a Christian, I'm going to ask you a question. ¿Cómo está la presencia de Dios en tu vida? How is the presence of God doing in your life? ¿Cómo está en tu matrimonio? How is it doing in your marriage? ¿Cómo está en tu familia? How is it in your family? ¿La presencia de Dios se puede ver en tu vida? Is the presence of God visible in your life? ¿Se puede ver ese fuego en ti? Can you see that flame in yourself? ¿Las personas pueden ver ese fuego en ti? Can other people see that fire in you? Si yo digo que soy cristiano, If I say that I'm a Christian, esto va primero con la cabeza del hogar. this goes first with the head of the household. ¿Quién es la cabeza del hogar? Who is the head of the household? El hombre, The man, el esposo, the husband, el varón. the male. Él es la cabeza del hogar. He is the head of the household. Noten que en el Antiguo Testamento Note that in the Old Testament, no había sacerdotas, there was no female head of the household, sacerdotes. only male. Hoy en Cristo, Now in Christ, todos somos un sacerdocio. we all are. ¿Qué part of quiere this decir community. eso? What does that mean? Muchas veces, Many times en un hogar, in a home, ¿saben quién es el que viene a la iglesia? you know who's the one that comes to church? Muchas veces es la mamá con sus niños. Many times it's the mother with her children. Porque el hombre no quiere, Because the man doesn't want to, o el hombre anda muy ocupado, or the man is too busy, o el hombre simplemente tiene otras cosas más importantes. or the man simply has other things more important to him. Y el hombre piensa And the man que la thinks iglesia es para la mujer that the church is for the woman y para los niños. and for the children. Pero no es así. But it's not like this. ¿Ok? En misa lo mismo pasaba. And Misa, the same thing would happen. Dios quiere que entendamos God wants us to understand que si queremos que la presencia de Dios esté en mi corazón y esté en mi hogar, that if we want the presence of God to be in my heart and also my home en mi matrimonio, and my marriage, yo soy el responsable I'm the one who's responsible de atizar ese fuego, to actualize this fire que no se apague. and make sure it does not dim. ¿Saben cuál es el peligro de que el fuego se apague? You know what the danger is of letting that fire go out? En aquel entonces, And back in those days, quedarte sin comer it was you would end up without food hasta que pudieras encenderlo por medio de esa chispa de las piedras. until you could light it in between those rocks. Y era muy difícil. And it was very difficult. Yo les voy a decir algo a ustedes. I'm going to tell you guys something. En aquel entonces, Back in those days, si se apagaba el fuego en el verano, if the fire would shut off in the summertime or the heat, no había mucho problema, ¿verdad? no big problem, right? Porque fácil lo podíamos prender. Because it's hot, we can relight it easily. Pero ¿qué tan difícil sería encender un fuego en el invierno? But how hard would it be to start a fire in the winter Cuando todo está mojado. when everything's wet? ¿Ustedes creen que las personas lo iban a dejar apagar en el invierno? You think people would easily let it die in the wintertime? Yo me imagino que en las noches tanto el hombre como la mujer se codeaban, levántate, echarle fuego para que la mañana haya. I imagine that at night the male and the female would elbow each other, get up so the fire doesn't shut off. Porque si nos levantamos y hay puro humo Because if we get up and all there is smoke, o no hay nada, or there's nothing, nos quedamos sin comer. we're going to be left without eating. Hermanos, estamos mirando la importancia de lo que la Biblia dice. Brothers and sisters, are we seeing the importance of what the Bible is Ese saying? fuego representa la presencia de Dios en tu vida. That flame represents the presence of God in your life. Yo sé que ustedes han conocido muchas personas que se llaman cristianos, I know you guys have met many people who call themselves que Christian, ya no se congregan, who no longer come to que church, se han ido de la iglesia, that have left the church, que antes existían, that before asistían, existed or would assist to church, o antes servían en la iglesia, before they would serve in church, pero ese fuego se ha ido apagando. but that flame has gone dimming and El shutting down. peligro del fuego de Dios que se apaga en tu vida The danger of letting the flame of God shutting out in your life es de que venga un invierno en tu vida is that a winter will come in your life y nunca más se vuelva a encender. and it may never be turned back on.
y por tu culpa como varón cabeza de hogar, And as your fault as the male head of household, tus hijos se pueden quedar sin comer, your children may be left tu without eating, esposa sin comer, your wife without eating. si no había ese fuego. If that fire Hoy pasa eso en nuestros hogares. wouldn't have existed then, but that's happening today in our lives and homes. Si el varón no se levanta, If the male or man does not si el get up, varón no busca la presencia de Dios, if the man does not look for si el Jesus' varón no presence, busca ese fuego de Dios, if he does not look for that flame of tus God, hijos sufren, your children tu suffer, matrimonio sufre, your marriage tu familia suffers, sufre. your family suffers. Ustedes creen, hermanos, You guys believe, brothers, que los matrimonios se divorcian that marriage is divorce porque Dios está ahí. because God is there? El divorcio en los matrimonios, The divorce in marriages, los hijos que se van a las drogas, the children who fall into drugs, es una presencia, it's a presence. es un ejemplo It's an example de que el fuego se ha apagado. that the flame has dimmed and turned La off. presencia de Dios no está en el hogar. The presence of God is not in that home. Por eso Dios dice, This is why God no says, se apagará este fuego. this flame shall not be turned Arderá out, continuamente. that shall burn continuously. Y esa palabra es para nosotros. And that word is for us. Somos cristianos, We're Christians, pero tenemos una responsabilidad. but we also have a responsibility. En una empresa In a company, trabajan 100 personas, 100 people are working there, pero no todos son supervisores. but not all of them are supervisors. No todos hacen lo mismo. Not all do the same thing. Cada quien tiene su cargo. Each person has their own En la responsibility. iglesia, In the church, en el pueblo de Dios, in tenemos un llamado especial, the group of God, we all have a special que es ser calling, sacerdocios. which is to be in His house. Y nuestro trabajo And our job es y debe ser is and should be que continuamente to el continuously fuego de Dios esté ardiendo en nosotros. make sure that the flame of God is burning in us. Antes de que Jesucristo se fuera al cielo, ¿ustedes se acuerdan? Before Jesus Christ went to heaven, you guys En el libro remember? de Hechos capítulo 1, In the book of Acts, chapter 1, Jesucristo les dijo a los 120 que estaban allí, incluyendo los apóstoles, Jesus Christ said to 120 that were there, including the apostles, no se vayan de aquí don't leave this place hasta que el fuego del Espíritu Santo until the flame of the Holy venga Spirit sobre sus vidas. comes over your guys' lives. Entonces vayan a predicar Then you may go out and a preach todo lugar. and share the gospel to every El place. fuego representa la llenura del Espíritu Santo. The fire represents the fullness of the Holy Spirit. Debemos de entender eso. We must understand this. No esperamos ver visiones tampoco, ¿verdad? We're not hoping or trying to see visions either, Pero andamos por fe y no por vista. but we're here for faith, not Si for yo what we soy see. cristiano, If I'm a yo Christian, tengo la presencia del Espíritu Santo en mi vida. I have the presence of the Holy Spirit in my life. Y vamos a ver por qué el apóstol Pablo estaba tan preocupado por Timoteo. And we'll see why the Apostle Peter was so worried about Timothy. Segunda de Timoteo 1. 2 of Timothy chapter 1. Si le batallan, solo leanlo en la pantalla, pero es importante que ustedes también lo encuentren, hermanos. If it's hard for you to find it, you can read up on the screen, but it's important that you find it as well. Segunda de Timoteo 1:6 2 of Timothy chapter 1 verse 6. dice así: It says this. por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God, which is in thee by the putting of my hands. Ok. La palabra de Dios dice así: The word of God says this. que en nosotros Él nos ha dado su Espíritu Santo, In us He's given us His Holy Spirit. pero ahora es mi responsabilidad But now it is my responsibility de que ese fuego siga encendido. to make sure that flame stays up. Aquella chispa That spark que nosotros no podíamos hacer, that we couldn't do on our own, la hizo Dios God has made it en la cruz del Calvario. in the cross of the Calvary. Ahí Dios There's where God hizo esa chispa posible para nosotros. made that spark possible for us. Ahora mi responsabilidad es Now my responsibility que yo is avive ese fuego. that I make sure I keep that flame ¿Y alive. qué quiere decir eso? And what does this mean? Que yo busque de la presencia de Dios. That I must look for God's presence. Por eso es que motivamos a los hermanos. That is why we motivate brothers and Vengamos a la sisters. iglesia. Let's come to church. Vengamos a los estudios bíblicos. Let's come to the Bible study. Vengamos a aprender. Let's come and learn. Porque el fuego se encuentra en la palabra de Dios. Because the fire is found in the Word of God. Y aquellas personas que el fuego se está apagando en sus vidas, And those people who have the flame dimming in their life, ya no leen la Biblia.
do not read the Bible anymore. Y como no lees la Biblia, And since you don't read the Bible, se te hace difícil portarte como cristiano. it's hard for you to act like a Christian. Por eso es que nos vamos para otros caminos. This is why we take other paths. Empezamos a practicar aquellas cosas, malos hábitos de donde nos sacó el Señor. We start practicing bad habits, which is where God had already removed us. Empezamos a poner excusas We start to make el excuses por qué no ir a la iglesia. of why we don't go to church. Porque el fuego se está apagando. Because the fire is burning out. Y le damos más importancia We give more importance a otras cosas to other things. que sí son importantes. They are important. El trabajo es importante. Work is important. Todos tus hábitos son importantes, que All your sean buenos. habits may be important if they're good habits. Pero nada de eso But none of that debe sustituir la presencia de Dios. should substitute the presence of God. Si la presencia de Dios no está en tu vida, If the presence of God is not in your si life, este fuego de Dios no está en tu vida, if this fire of God is not in your life, delante de Dios todo lo que hagas in front of God everything you do es en vano. is in vain. Dios dice así, God says this. Marcos 8:36. Mark chapter 8 verse 36. ¿De qué te sirve What is it good to you ganar toda la fama y el dinero del mundo to have all the fame and money in the world si no me tienes a mí? if you do not have me? Así dice el Señor. That's what God says. Por eso Dios quiere que entendamos la importancia del fuego de Dios en mi vida. That is why God wants us to understand the importance of His flame in my life. Aquí no tratamos de escuchar a nadie ni de convencer a nadie. Here we don't try to push anyone or convince anyone. Lo único que tratamos es de que, hermano, lee tu Biblia. The only thing we try is to encourage you to read the Bible. Si tú crees en Dios, lee la palabra. If you believe in God, read His Word. Pasa tiempo en la palabra. Spend time in His Word. Nuestra familia se está perdiendo. Our family is getting lost. Hijos, parientes, Children, se están family members, perdiendo we're losing por them no conocer al verdadero Dios. because they don't know the real God. Y la responsabilidad es mía. And the responsibility is Si ours. yo digo que soy cristiano, If I say I'm es Christian, mi responsabilidad it's my responsibility avivar ese fuego en mí to maintain that flame alive in y que myself, otras personas vean el fuego en mí. and that other people may see that fire in me. Tuvimos un campamento con el hermano Fernando. We had a camping with our brother Fernando. Ese campamento no hubiera sido un campamento si no hubiéramos tenido una fogata. That camping may not have been a camping if we wouldn't have had a bonfire. ¿Qué creen que hacíamos alrededor de la fogata? What do you think we did around that bonfire? Platicar, We would talk, alabar a Dios, adore God, quemar bombones. burn some marshmallows. Pero ¿saben por qué estábamos ahí? But you know why we were there? Porque estaba calientito, Because it was warm. porque estaba el fuego. Because the fire was there. Óigame, a veces el humo nos tapaba la cara, Hear me out. Sometimes the smoke would cover our face, pero no nos íbamos, but we wouldn't leave porque estaba el fuego ahí. because the fire was there. ¿Ven la importancia? Do you see the importance? Cuando venimos a la iglesia, When we come to church, la presencia de Dios está aquí. God's presence is El here. fuego de Dios está aquí. God's fire is here. Y ojalá que te convenzas de esto. And hopefully you may be convinced of Porque si this. Dios no estuviera aquí, Because if God wasn't here, yo te aseguro que no te levantarías para venir a verme a mí. I assure you, you wouldn't get up just to come see me. Ninguno de ustedes hiciera ese esfuerzo. None of you would make that sacrifice. Ni yo lo haría para verte a ti. I wouldn't do it just to come see you. Te echaría una llamada. I'd ¿Cómo call estás? you. How you doing? Sigue durmiendo. Keep sleeping. Pero ¿saben por qué estamos aquí? But you know why we're here? Porque Dios está aquí. Because God is here. Y esa es la importancia de venir a la iglesia. That is the importance of coming to church. De venir a este fuego. To come to this fire. Para que tú te enciendas. So that you may be Y lit tú te prendas. and you may burn Y seas como esa fogata like that fire que echa chispas. that lets out sparks. Yo recuerdo cuando con mi padre en aquel tiempo en el rancho quemábamos monte. I remember back in the day on our ranch we would burn ¿Saben qué hacíamos? in the mountains. You know what we Hacíamos did? una guardarraya. ¿Quién de ustedes sabe qué es una guardarraya? Ok. Hacíamos un camino alrededor We would make a path around it donde íbamos a quemar where we would go burn para que el fuego no se pasara para el otro lado. like a border so that the fire would go Andábamos on al the other pendiente. side. Más sin embargo, a veces volaban chispas But sometimes sparks would still y prendían otro bosque. spark out of the line and they would turn on in a different En lo area of the espiritual, woods. In the spiritual, Dios quiere que nos llenemos tanto de este fuego, God wants us to be so full of de the su flame, presencia, His presence, de su palabra, His word, para que cuando salimos de la iglesia so that when we leave the church, seamos esa chispa encendida
We could be that lit spark. Que prendamos ese fuego en el corazón de alguien más. That we may light that flame in somebody Cuando else's heart. compartimos la palabra, When we share the cuando word, compartimos el evangelio, when we share que encendamos otros corazones of the Bible, we may light que other puedan hearts, venir that they may come a alabar a Dios, to worship a God, glorificar a Dios, to glorify God. porque es Dios el que está diciendo, Because God is the el one fuego saying, del altar the no flame of se the debe de altar apagar. shall not be dimmed. De este altar está hablando Dios, de We're este speaking altar. about this altar. En este altar se debe predicar la palabra de Dios. In this altar, we must preach about the word En of este God. altar no se puede dejar de predicar la palabra de Dios. In this altar, we cannot stop speaking about the word of Por eso God. cuando tú vas a una iglesia, This is why when you go to a church, no llevas Biblia, you don't take a Bible, y quien sea que predique no abre la Biblia, and if whoever's there does not open the Bible, ese altar está muerto. that altar is La dead. presencia de Dios no está ahí. God's presence is not there. La presencia de Dios está donde está su palabra. God's presence will be where His word is open. Por eso el rey David dijo, That is why King David en mi said, corazón in my heart, he guardado tu palabra I have saved your para word no pecar contra ti. so that I don't sin against La you. palabra de Dios tiene un poder tremendo, The word of God has a big strength, así como el fuego. just like the Una fire. vez que se enciende, Once it's lit, nadie lo puede apagar. nobody can dim it. Ustedes han mirado los incendios que ha habido, The big fires that there's el been, incendio de las Amazonas, ¿ustedes se acuerdan? the one in the Amazon, you remember? Nadie lo podía apagar. Nobody could turn it on. Bueno, cuando el pueblo de Dios se une When the y people of alabamos a God Dios, reunite and we worship God, glorificamos a Dios, we glorify leemos God, la palabra, and we read the word. hay un incendio, un fuego If there's a fire, que nadie va a poder apagar. nobody will be able to shut it out. El diablo con sus demonios The devil with his trata demons de apagar este fuego. tries to dim the light out ¿Cómo? Con desánimo. with disencouragement, Porque cuando tú eres cristiano hay mucho desánimo. because when you are a Christian, you have a lot of La gente se disencouragement. cansa, People get tired. llega cansada a la casa del trabajo, We come tired from work to the home. se desanima, They get hay discouraged. problemas en el matrimonio There's problems Con in the los marriage, hijos. with the children. y lo primero que hacemos, ya no voy a la iglesia. The first thing we say is, I'm no longer going Sin to church, darte cuenta without el realizing peligro tan grande the big danger de caminar apartado de Dios. of walking separated from God. Después mucha gente dice, Later, many people say, pues Dios está conmigo, well, God's with me. Dios está en todo lugar, God's everywhere. no tengo que ir a la iglesia, I don't need to go to church. aquí lo puedo hacer. I can just do it here at home. Ok, hermanos, pues que así pensáramos todos, Okay, but if we all thought this way, Dios fracasó al hacer la iglesia, ¿sí o no? then God failed with making this church. ¿Cuál es el right? propósito de la iglesia? What's the purpose of the church? Dios es el que dice que tenemos que venir a la iglesia. God is the one who says that we must come to church. Hebreos 10:25. In Hebrews chapter 10, Dice así. verse 5 says No, this. Hebreos 10:25. I'm sorry, Hebrews chapter 10, verse 25. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando aquel día se acerca. It says like this, chapter 10, verse 25. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Ahí está una palabra para aquel que no quiere venir a la iglesia. There's a word here for that, for he who does not want to come to church. Aquí me quedo en la casa. I'm just going to stay home. Aquí estoy bien. I'm fine here. Aquí pongo el YouTube y miro algo. Here I can watch something on YouTube. Bueno, Dios dice, no te dejes de congregar. God says, don't stop congregating. ¿Saben por qué está diciendo Dios no te dejes de congregar? You know why God is asking you not to stop congregating? No para que vengas a tomar café nada más, Not so you can just come drink coffee, o para que tengas un bonito momento. or so you can have a nice moment. No te dejes de congregar, Don't stop congregating, porque aquí está la presencia de Dios. because this is where God's presence Este is. es el único lugar This is the only place donde tu corazón se puede encender where your heart may be lit para servir a Dios. to serve God, Donde tu corazón se puede encender where your heart can be para lit cambiar tu vida, to change your life, para llevar su palabra. to taking care of Este His es el word. único lugar This is the only donde está la place hoguera de Dios, where God's donde está su presencia, presence and blessing is, donde todo mundo where se everybody debe de encender must be lit para servir a Dios to serve God y conocer a Dios. and to get to know God. Dice Dios, y más cuando ves que aquel día se acerca. God says, and more when you see that the day is approaching. ¿Cuál es aquel día? Which day is He speaking of? Hermanos, hoy estamos aquí
Brothers and sisters, today we're here, y mañana ya no estamos. and tomorrow we may not be here. Aquel día que se acerca es el día de la muerte. That day approaching is the day of the death. Cada uno de nosotros tenemos una cita con la muerte Each one of us has a date with death. y nadie puede cancelar esa cita. Nobody can cancel that date. Si tú tienes cita con el doctor, If you have an appointment with a doctor cita de alguna entrevista, or a date for an interview, tú la puedes cancelar. you can cancel that. Pero cada uno de los que estamos aquí But each one of us who is here tenemos una cita con la muerte. have a date for death. Llegará el momento de partir. That moment will come when we must depart. La Biblia dice que sin Cristo The Bible says without God, hay un fuego literal there's a literal que se fire llama infierno. that's called hell. Ese fuego fue preparado por Dios para el diablo y sus ángeles, That fire was prepared by God for Satan and his angels, nunca para su creación. never for his creation. Pero también la Biblia dice que el pago del pecado es la muerte. But the Bible also says that the price of sin is death, Separación de Dios para siempre. separation from God forever. Por eso es que Dios nos dio un perfecto altar, That is why God has given us a perfect altar, el altar de la cruz, the altar of the cross, donde el Hijo de Dios where the Son of God no solamente se le cortó el cuello, did not only get his throat cut, sino que fue todo maltratado, he was completely mistreated and beaten, donde en su cuerpo una gota de sangre no quedó en él. where in his body there was not a drop of blood left. Y la Biblia dice que ese altar And the Bible says that Dios lo preparó para él, God prepared it for him, para que por medio de ese sacrificio so that behalf of that sacrifice, nosotros tengamos el perdón de pecados, we may have forgiveness for our tengamos la sins, vida eterna, we may have eternal life, y que sepamos que un día vamos a partir de este mundo, and that we may know that one day we will depart from this que earth. un día tenemos una cita con la muerte. One day we'll have a date with death. Pero Jesucristo dijo esto: But Jesus Christ said this, yo soy la resurrección y la vida. I am the resurrection and the life. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a resucitar. He who believes in me, although he may die, will resurrect. Y aquel que está vivo And he who is alive no morirá eternamente. will not die eternally. Y fue a la tumba de Lázaro, And he went to donde Lazarus' tenía 4 días muerto, where he had 4 days dead. y le dice: Lázaro, sal fuera. He said, Lazarus, come out from there. Y dice que salió. And it said he did come out. Porque si Jesucristo hubiera dicho: Because if Jesus Christ would have said, salgan fuera, come out, todos los que estaban en la tumba, all those who were en in ese the tomb, momento se hubieran levantado. in that moment they all would have Por been eso saved. dijo: Lázaro, sal fuera. That is why he said, Lazarus, come out. Nuestro Señor Jesucristo nos conoce por persona y nombre. Our Lord Jesus Christ knows us by person and by name. Y Él nos ama, hermanos. And he loves us, brothers and sisters. Él fue a la cruz. He went to the cross. Él fue condenado. He was condemned. Él sufrió la muerte más horrible He suffered the worst death para que possible, ninguno de nosotros se pierda. so that none of us be lost. La Biblia así lo dice. The Bible says it. Dios no quiere que nadie se pierda, God doesn't want any of sino us que to be lost, conozcamos la verdad, but for all of us to know the y truth. la verdad nos hará libres. And the truth will make us free. Bueno, hermanos, la Biblia dice algo Brothers and muy sisters, importante the Bible says something very important acerca de la iglesia. about the church. Yo les dije, hay que avivar el fuego que hay en nosotros. I told you we must realize the flame that's in us. Podemos decir: yo vengo siempre a la iglesia, We might say, I always come to church. yo siempre vengo, tengo acto de presencia aquí en la iglesia, My presence is always made at church. mas sin embargo Dios mira otra cosa. But God may see something different. Y les quiero compartir 2 versículos en Apocalipsis, I want to share 2 verses in Revelation, capítulo 2. chapter 2. Dice del 1 al 4: escribe el ángel a la iglesia en Efeso, el que tiene 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: We'll read Revelation chapter 2, verse 1 to 4. Verse 1 says, Unto the angel of the church of Ephesus write, These things saith he that holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. Versículo 2: yo conozco tus obras y tu duro trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has aprobado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Verse 2 says, I know thy works and thy labor, and thy patience, and who thou canst not bear them which are evil. And thou hast tried them which say they are apostles and are not, and hast found them liars. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado duramente por amor de mi nombre y no has desmayado. And hast borne and hast patience, and for my name's sake hast labored and hast not fainted.
4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Verse 4, nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Este versículo This verse se aplica en toda área de tu vida. applies to every area in your life. Un ejemplo, One example, si tú vas a trabajar if you go to work porque tienes que trabajar, because you have to work, vas a ir renegando, you're going to go complaining. vas a pelear con todo el mundo. You're going to fight with everybody. Pero si tú vas a trabajar But if you go to work porque te gusta el trabajo, because you like your job, porque tienes pasión por tu trabajo, because you have passion for your work, no vas a tener ningún problema. you won't have any problem. Siempre vas a ser el mejor. You will always be the best. Pero aquella persona que solamente trabaja por un cheque, But that person who only works due to a check, en el primer corte personal lo van a correr. in the first personal issue, they're going to fire him. Porque ya no muestra el mismo entusiasmo que mostró en la entrevista. ¿Estamos entendiendo? Because he no longer shows the enthusiasm he showed in his interview. We understand? Okay. Los matrimonios, la mayoría de los matrimonios saben por qué se divorcian. Most of marriages, you know why they divorce? Porque se acabó la luna de miel. Because the honeymoon ended. Porque se acabó el romance del noviazgo. Because the romance from being just dating ended. Cada quien se dedica en su rol a puro trabajar, a puro trabajar. Each one dedicates themselves to their own role or just working and working. Ya no hay ese esfuerzo y ese sacrificio que se hacía en el noviazgo. There's no more trying or sacrifice like you did when you were dating. Y llega el momento que cada quien parte para su lado. The moment comes where each of them goes their own separate way. En la iglesia pasa lo mismo. In the church, the same thing happens. Dios está diciendo, God is saying, yo veo cómo trabajas, I see how you work. yo veo todo tu empeño que haces. I see all your strength that you're putting in. Tener buen trabajo, Have a good job. tener buena casa, Have a good home. tener buen carro, Have a good tener car. buena carrera. A good career. Dice Dios, pero ya no vienes a la iglesia But God says you're no longer coming to church con ese entusiasmo que antes tenías, with that enthusiasm that you con used ese to have, fuego que antes tenías. with the flame that you used to have. Ya no te dispones en qué puedes ayudar, You no longer checking yourself where you can help, en qué puedes servir. where can you serve. Dice Dios, miro todo eso en ti. God says, I notice all this in you. Versículo 4 otra vez para terminar. Verse 4 once again to end. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. But I have this against you, that you have left your first love. ¿Saben qué está diciendo el Señor? You know what God is saying? Ya no hay ese fuego en ti I don't see that fire in que you antes había. that you used to have. Solo Dios sabe cómo estás en tu vida. Only God knows how you're doing in your life. Dios no quiere que con esto te desanimes, God doesn't want you to be discouraged with pero this. Dios quiere que esta enseñanza But God wants this teaching sea como una advertencia, to be like a warning. como cuando vas manejando Like when you're driving, y en la luz del tablero aparece and then in your dashboard you see que en tu carro no hay aceite. that in your car there's no oil. ¿Quebras la luz y sigues manejando? Do you just break that light and keep driving? Te orillas para ver qué está pasando, sí o no. You go to a side to see what's going on, correct? Okay. Esta enseñanza debe de ser así. This is a teaching that this must be like. ¿Qué nos está diciendo Dios en su palabra? What is God telling us in His Word? Hermanos, les animamos en el nombre de Jesús Brothers and sisters, we encourage you in the name of Jesus a meditar to meditate en la enseñanza de hoy. in the teaching of today. El fuego es muy importante en nuestras vidas. The fire is very important in our life. Sin el fuego tú no puedes tener una casa. Without this fire, you might not have a house. Y ese fuego habla de la luz. And this fire is talking about Te the sirve light. para cocinar, It's for cooking. te sirve para planchar, It's for ironing. te sirve para que tengas luz. It's so you can have light. ¿Se pueden imaginar vivir en un hogar sin luz? ¿Se pueden imaginar? Can you imagine living in a home with no light? No hay vida. There's no light. Así cuando la presencia de Dios ya no está en tu vida, The same way, when the presence of God is no longer in your life, y no estoy hablando de que seas incrédulo, porque si eres cristiano nunca vas a dejar de ser incrédulo. I'm not talking about you not Nunca vas a ser believing. incrédulo. If you are a Christian, you'll never be a Pero disbeliever. estoy hablando del fuego que hay en But I'm nosotros. talking about that flame that must be within us. Somos sacerdotes de Dios We are the ambassadors of God para mantener el fuego encendido to maintain this flame alive en el altar. in the altar. Nos ponemos de pie para hacer una oración Let's take a stand to make a prayer y pedirle a Dios que nos ayude a aplicar esta palabra and ask God to help us apply this word en nuestras vidas. in our lives. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, Father, in the holy and beautiful name of Jesus, te doy gracias por tu pueblo. I thank you for your, Gracias por hablarme a nuestro corazón. I thank you for your people. Thank you for talking to us to the heart.
tú quieres que nosotros sigamos avanzando, You want us to keep advancing, sigamos creciendo. keep growing. Yo te pido que esta mañana, I ask you in this morning esta palabra that this word sea para levantar a alguien, may be to uplift para somebody, motivar a alguien. to motivate somebody. Tu palabra dice Your word says de que antes de que venga la disciplina, that before discipline comes, viene la corrección. the correction comes. Tal vez hoy tú has traído corrección a nuestras vidas. Maybe today you brought correction to our life. Te pido que si nos hemos apartado de ti, I ask you that if we have departed from you, volvamos a nuestros caminos. that we may come back to our right path, Y que esta iglesia no sea como aquella iglesia. and that this church may not be like that church. Cuando tú dijiste, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. When you said these people worship me just from teeth out, but in their heart they're far from me. Ayúdanos a servirte, a amarte, Help us to serve you and love you, a honrarte to honor y you glorificarte siempre. and glorify you always. Padre, que esta palabra se selle en nuestro corazón, Father, may this word be sealed in our heart, en cada uno de nosotros, in each and every one of us, y que este fuego se prenda y se encienda, and that this flame may be lit and burned, y que no lo dejemos apagar. and that we don't let it dim. Ayúdanos a ser cristianos verdaderos, Help us to be real Christians, dentro y fuera de la iglesia. in and out of church. Toma el control de nuestras vidas. Take control of our Te life. damos gracias por la vida de Ángel. We thank you for the life of Angel. Bendice su vida. Bless his life. Nuestro deseo más grande es que Él conozca tu palabra. Our greatest desire is that he gets to know your Y si word. ya lo está haciendo, gloria a Dios. And if he's already doing this, glory Y to si you, no lo God. está haciendo, pon fuego en su corazón And if he hasn't been doing this, put a flame in his para que Él heart, conozca tu palabra. so he can learn of Él your lea word. tu palabra He may read your word, y que tú puedas revelarte a su vida, and Padre. that you may reveal yourself in his Y life, en cada uno de nosotros. and in every one En of esta us. mañana te damos muchas gracias, And this morning we thank you so much, porque yo sé que esta palabra because I know that this word no caerá en el camino, will not fall on the sino top. que esta palabra caerá en tierra buena. This word will fall in fertile ground. Ayúdanos a producir al 100, al 30 y 70 por uno, Help us to reduce 170, como dice tu palabra. as your word says. Muchas gracias te damos Thank you so por much todo, for en el everything. nombre precioso de Jesús. In the precious name of Jesus. Amén. Amen. Y le damos un aplauso al Señor, hermano.